Estoy últimamente, si alguien es un poco perspicaz, se dará cuenta que estoy entusiasmado con Isaías. Creo que es la tercera predicación ya sobre el libro de Isaías. Me tiene un poco atrapado. Y a veces es difícil entender, pero para tranquilidad mía, estuve escuchando a un judío decir, a veces es difícil entenderlo. Digo, bueno, no soy yo el único estúpido. Es normal. Decía este hombre que muchas veces está escrito en un lenguaje un poco difícil de entender, y lo decía él leyendo el original, leyendo en su propia lengua. Porque a veces parece que habla una cosa, habla otra. La cuestión es que vamos a tratar de hacer un estudio sobre casi un capítulo. Isaías, en el capítulo 10, para ponernos en contexto, el pueblo de Dios, como generalmente pasa en la Biblia, se va alejando de Dios y se va alejando cada vez más de Dios. Y Dios se pone mal con esta situación. Una cosa que quería traer antes para que ya vayamos con la mentalidad. La semana pasada, la pastora decía, de la Biblia sacamos principios. Entonces muchas veces leemos este tipo de pasajes y decimos, pues esto a mí no me dice nada. ¿Qué me importa a mí que si la guerra tal y pascual y no sé cuántos? Porque hay que sacar cuál es el principio que está detrás de todo eso. Y eso vamos a tratar de hacer hoy, no solamente aprender lo que dice el pasaje. Como les decía, el pueblo se está alejando de Dios, como casi siempre, o está alejado. Y Dios está por dar un castigo, o está dando castigo, para que el pueblo vuelva hacia Él. Antes de todo este pasaje, hay una cuestión política ahí, donde se están uniendo unos reinos con otros y van atacando. Y cuando a los judíos dicen, esto se está poniendo feo, hay que solucionar esto, entonces, ¿cuál es la reacción típica del cristiano? Voy a buscar a Dios, ¿no? O debería ser. Y la de ellos debería haber sido esa, pero no fue esa. Dijeron, ¿qué tal si vamos a hablar con los asirios, le damos oro, así los tenemos contentos y no nos atacan? Y la jugada le salió mal. Le salió mal. Los asirios vinieron, cogieron todo el oro que estos tenían y dijeron, a mí con esto no me alcanza. Entonces la cosa no estaba bien. Entonces, a todo esto, ¿qué pasa? A Dios no le gusta que no hayan recurrido a Él. No le gusta. Porque están yendo a otro sitio a buscar la solución de sus problemas. No es esa su voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros siempre dependamos de Él. Siempre dependencia de Él. Y el capítulo 10, en la primera parte, que esa no la vamos a leer, deberes para la casa, leer el capítulo 10 entero. Los primeros 4 versículos están relacionados con el capítulo que viene anterior. Y empieza con un ay. Cuando dice ay, en el Antiguo Testamento, no es que le ha caído algo en el dedo pequeño del pie, sino que es mala cosa. Cuando dice la Biblia ay, es que algo malo está diciendo. Y está diciendo, Dios está hablando y diciendo, ay de aquellos que hacen leyes que no son justas. Está hablando a su pueblo. Yo pensaba esto cuando leía este pasaje y pensaba en la actualidad española. Decía, madre mía, ¿cómo se parece esto? Cuando tú no sabes qué es verdad, qué es mentira, si un juez enjuicia porque es verdad o enjuicia por cuestiones políticas. Madre mía, en la que estamos. Tal cual lo que pasaba ahí. Y Dios dice, ay de aquel que hace las leyes injustas. Es decir, empieza el capítulo
donde vemos a un Dios que clama por justicia, para ser, para redondearlo en una palabra. Dios clamando por justicia y quejándose porque en su pueblo hay injusticia. En el Antiguo Testamento vemos mucho en los mandamientos donde Dios le habla a su pueblo y habla de cuidar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Y en esos 4 primeros versículos está diciendo explícitamente que sacan leyes para oprimir a los pobres, a las viudas, justamente al revés de lo que Dios quiere. Hay de esas personas. Y entonces ahora sí vamos a entrar a lo que teníamos planeado. Isaías 10, vamos a ver desde el versículo 5. Si pone Reina Valera, para mí mejor, que yo lo tengo aquí en Reina Valera. Eso es. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Este "o", entre paréntesis, esto es para ilustrar. Este "o" que dice aquí es la misma palabra del "ay" del versículo 1. En el original es "hoy", que es mala cosa. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios está diciendo aquí, hola, Maribel, siéntate que todos te están mirando. Hola. Dios está diciendo aquí, en la mano de Asiria, ese país perverso, ese reino perverso, en la mano de Asiria he puesto vara y báculo de mi furor, de mi ira. En su mano he puesto mi ira. ¿Qué está diciendo acá Dios? Dios está diciendo que al pueblo asirio lo está utilizando para que castigue a su pueblo. Y empieza con el "ay, ay". En su mano he puesto mi ira. Los asirios se están viniendo. Y dice Dios, en su mano está mi ira. O sea, estoy usando a este pueblo para que castiguen a ustedes. De hecho, creo que un título que ponen ahí es instrumento de Dios. Asiria, instrumento de Dios. Verso 6. Le mandaré contra una nación pérfida. Israel. Le mandaré contra una nación pérfida. Ese es Israel. Pérfido significa, tiene muchos significados, pero quizá uno de los más dolorosos sea traicionero. Esta nación traicionera. Le dice Dios a su pueblo, envío a Asiria, a esta nación traicionera, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Lodo de las calles, el original aquí dice el material con el que está hecho la calle. Puede ser una calle de piedra, puede ser una calle de ladrillo, puede ser una calle de tierra, que sería lo que alude con el lodo. Dice que este pueblo traicionero va a ser masacrado por Asiria, pero porque él lo está permitiendo. Y dice, van a ser pisados como lodo de la calle. Eso es, habla de una humillación. Van a ser humillados por Asiria. Ahora viene un cambio, porque ahora se va a centrar en Asiria, Dios. Dice, el verso 7, aunque él no lo pensará así, él se refiere al rey asirio, o Asiria en general. Él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Es decir, Dios está usando a Asiria para castigar a Israel, pero dice, pero Asiria no piensa eso. Asiria viene a lo que viene, que es conquistar.
Conquistar, conquistar y conquistar. No le interesa ni Dios ni nada. Es interesante pensar esto. Asiria, ¿saben cuál es la capital de Asiria? Nínive. ¿Le suena de algo Nínive? ¿De quién? Jonás. Cuando Dios le dice a Jonás, vete a Nínive porque voy a destruir esa ciudad, ve y dile que lo voy a destruir. Cuando Jonás se va para otra parte, ¿por qué será? ¿Porque eran buenitos los de Nínive? No, porque les tenía miedo, porque eran un pueblo malvado. Entonces dice, si yo voy ahí, mamita, y encima voy a decirle que Dios lo va a destruir, la que me va a caer. Y dice, yo me voy para el otro lado. Y después Dios lo obliga a ir a Nínive. Y lo curioso es que se convierten a Dios. Empezando por el rey, ¿se acuerdan la historia? Se convierten, empezando por el rey, y manda que todos se echen ceniza y toda la historia. Se hacen todos cristianos evangélicos. Cantaban socorro y todo, creo. Yo me puse a hacer números así, calculo que este pasaje debe ser entre 30, 50, 60 años después de aquello. Seguramente ya no hay ni rastros de aquello, conversión y todo eso, ya cambió el rey, ya son otra generación y vuelven a ser ese pueblo malvado que eran antes. Esos malvados son los que Dios está utilizando en este momento para que vengan a castigar a Israel. Pero, dice, ellos no vienen pensando en eso, en que Dios los utiliza, no tienen en cuenta a Dios. Ellos vienen a la suya, a conseguir lo que van buscando. Porque dice el verso 8, porque él dice, el rey de Asiria, porque él dice, mis príncipes ¿no son todos reyes? Este versículo a mí me chocó mucho. Mis príncipes ¿no son todos reyes? Se está refiriendo a todos los jefes que va dejando en los sitios en los que van conquistando, ¿no? Entonces dice, mis príncipes son reyes. Y si él es el jefe de los reyes, ¿qué es él? Rey de reyes. Uy, qué fuerte. A mí cuando lo leí esto me dio escalofríos. Se está poniendo el título de Jesús. Soy rey de reyes. Esto a mí me lleva a muchas cosas. Me acuerdo, John Lennon, ¿se acuerdan de John Lennon? El Beatle. Una vez dijo, somos más famosos que Jesús. Y al poco tiempo acabó como acabó. Y cosas como estas hubo varias en la historia. El Titanic, no lo podrá hundir ni Dios, de lo grande y poderoso que era el Titanic. No pasó no llegó a dar el primer viaje. Y yo pensaba esto, este rey se está poniendo un título de Jesús. Qué mal te va a ir. Qué mal te va a ir. Y ya vamos a ver cómo le va a ir. Y sigue hablando el rey que dice, mis príncipes son como reyes, verso 9. ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco? Está hablando de ciudades que ya conquistó. No es esta como aquella, son iguales. Yo las conquisto a todas. Soy el más guapo de la clase. Verso 10. Como halló mi mano. Aquí hay un cambio, que esto, si no lo hubiese estudiado no me entero, la verdad. Porque aquí hay un cambio. Antes está hablando el rey de Asiria y aquí empieza a hablar Dios. Dice, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Como les digo, aquí, si no lo estudiamos, no lo entendemos. Dios está hablando en este momento.
Venía hablando el rey de que él conquista y conquista aquí, conquista allá. Y ahora entra Dios y está hablando, como halló mi mano los reinos de los ídolos, todas estas conquistas que está diciendo, que ha dicho el rey de Asiria, dice Dios que ahí encontró él los reinos de los ídolos, son esos. Y esos ídolos, siendo más que las de Jerusalén y de Samaria. ¿Se acuerdan que hay dos reinos, no? Israel al norte, Judá al sur. En realidad, los que van a ser conquistados por Asiria son el reino del norte. El reino del sur van a recibir una buena paliza, van a conquistar bastante del reino del sur, pero no van a llegar a Jerusalén. Eso ya está dicho antes. Dios ya les dijo, no van a tomar Jerusalén. Y, sin embargo, aquí sí que Dios nombra a Jerusalén y está haciendo una nueva profecía. Ahora no va a pasar nada con Jerusalén, pero después sí que va a pasar. Después, cuando los babilonios, después sí que conquistaron Jerusalén y se los llevaron. Entonces es interesante este pasaje como se mete ahí una profecía de parte de Dios de que Jerusalén también va a tener en su momento su parte. Verso 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Aquí viene la promesa para el rey de Asiria, ¿no? Claro, todo lo de antes está hablando Dios. Yo estoy utilizándolo a estos, pero ellos no están haciéndolo por hacerme caso a mí, sino que lo están haciendo porque son soberbios, tienen un corazón altivo. Y Dios rechaza la soberbia. Dios rechaza la soberbia. Para nosotros es una lección importante esta también. Dios no soporta la soberbia. Porque claro, ¿qué significa cuando somos soberbios? Nos ponemos por encima de Dios. Somos más importantes que Dios. Y Dios rechaza eso. Porque justamente lo que Él quiere es nuestra dependencia. ¿Cómo podemos depender de Él? Humillándonos delante de Él. Lo opuesto a ser soberbios. Dice, esto no hace falta ponerlo, dice Proverbios 16-18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea, tienes altivez de espíritu, ya viene la caída. Tienes soberbia, ya viene el quebrantamiento. Y dice el proverbio en el versículo 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Esta es una lección para nosotros. La soberbia Dios no la soporta. Y si hay soberbia, pronto vendrá el quebrantamiento. Si hay altivez de espíritu, pronto vendrá la caída. Analicemos nuestra vida. Analicemos nuestra vida. Si hay soberbia, quitémosla. Quitémosla, porque es que Dios lo está diciendo. Si tú no la quitas, yo la quito. Yo la quito de un plumazo. Esta gente eran soberbios y venían, ¡oh! ¡Qué buenos somos! No nos para nadie. No nos para nadie. Y Dios dice, tranquilo que ya te pararé. Simplemente te estoy dejando, pero cuando yo quiera, te pararé. Punto muy importante para nosotros.
¿Dónde íbamos? ¿Dónde íbamos, señora secretaria? Ya me he perdido yo. El 12 ya hemos visto. Vamos al 13. Porque dijo, el rey de Asiria, dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. 14. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Es el rey del mambo, el rey de Asiria. Nadie le hace sombra, lo dice él. Nadie. Dice, cogí los tesoros como si fuesen huevos en un nido. Claro, cuando uno va a sacar un huevo de un nido, si están los padres, se supone que van a picar, ¿no? Pero él dice que lo sacó como si fuese un nido abandonado. Nadie que graznase, nadie que diga nada de tan guapo que es él. La soberbia está a ese nivel. Y en el verso 15 hay un pasaje que en la Biblia muchas veces Dios habla en este sentido, y a mí me encanta cuando habla así. Dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Cuando dice, el rey dijo, lo conseguí porque yo fui inteligente, porque yo fui listo, porque yo tenía mucha fuerza, porque yo. Ese porque yo me suena muy a mí. ¿Cuántas veces nos sentimos tan importantes? ¿No? No, porque no es que yo me lo he currado, entonces he conseguido esto. Muchas veces dices a las personas, le dices de dar gracias a Dios, ¿no? Y las personas te dicen, ¿a Dios? Es que si yo no me lo curro, yo no tendría nada. Pero si Dios no te lo permite, no tendrías nada tampoco. Dios es el que está. Entonces, por eso es que Él detesta la soberbia, porque cuando hay soberbia, dejamos de lado a Dios. Dejamos de lado, no estamos bajo su mano, bajo su provisión y bajo su bendición. Entonces este versículo dice eso. Se gloriará el hacha. Imagínense ahí toda una pila de leña cortada, y entonces está el pastor que ha estado cortando toda la mañana ahí, agitado, y uno viene y dice, ¡oh, qué buena hacha!, ¿no? El pastor te pega un estate quieto. ¿Cómo que la hacha? El que se la ha currado es el que ha tenido el hacha. Pues ese es Dios. Ese es Dios. Todo lo que has hecho, no lo has hecho por ti. Lo has hecho porque Dios te lo ha permitido, porque Dios te ha ayudado, porque Dios te ha bendecido. Entonces, la soberbia queda totalmente de lado, o debe quedar de lado. Verso 16. Por esto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. El Señor enviará debilidad sobre sus robustos. Hay algunas versiones que dicen enviará enfermedad sobre sus robustos. Esto es profecía. Esto es profecía. Si vamos casi al capítulo 37 creo que es, ahí ocurre lo que dice aquí que va a pasar. ¿Y qué pasó? Los asirios tenían rodeada a Jerusalén. La tenían rodeada. Y eran barbaridad de gente, mucha gente. Estaban perdidos. Sin embargo, Dios había dicho, no tomarán Jerusalén.
Y esa noche, una noche, pasó lo que dice acá. Dios envió debilidad. Por la mañana, 180.000 asirios amanecieron muertos. Y se supone, claro, para que mueran 180.000 personas en una noche, se supone una plaga, pero una plaga, algún virus, pero fulminante, para que en una noche mueran todos esos. Y entonces los que quedaban dijeron, vámonos, que aquí la cosa no está muy clara. Dios castigó a los asirios por su soberbia. Verso 17. Bueno, el verso 16 decía, su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Verso 17, y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y espinos. Es interesante porque en este pasaje vemos la Trinidad también, que también es interesante, porque siempre se dice, la Trinidad la Biblia no la dice. Claro, no dice la palabra Trinidad, pero la Trinidad está explícita muchas veces en la Biblia. Venía hablando Jehová, el Padre, y aquí dice, la luz de Israel será por fuego. Jesús se presenta diciendo, yo soy la luz del mundo. Y dice, y su santo por llama, Jesús. Ahí está Jesús, el Hijo, para que abrace y consuma en un día, como ocurrió, sus cardos y sus espinos. Verso 18, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Van a quedar unos cuantos. Es lo que pasó. Dios detesta la soberbia. Dios detesta la soberbia. Pero utilizó a estos soberbios para conseguir su propósito. Ahora, lo interesante, que también es un principio que podemos extraer de aquí, porque también, no sé si a ustedes les pasa, yo muchas veces me cuestioné, a lo largo de la Biblia Dios utiliza a mucha gente, que sean hijos de Dios o que no lo sean, igualdad. Y por ejemplo, tenemos un caso que es Judas, ¿no? Judas traicionó a Jesús para que Jesús muera. Eso estaba en el plan de Dios. Dios utilizó a Judas. Y claro, ¿y cuál es el cuestionamiento? Dios es malo. Dios es malo utilizando a una persona para hacer el mal, para conseguir el bien, ¿no? Este puede ser un planteamiento. Pero sin embargo, este pasaje es clarificador de que así no actúa, de que así no es. Porque aquí está diciendo este pasaje que lo que Dios ha utilizado es el corazón perverso de este pueblo. Utiliza este pueblo como herramienta, pero porque ellos han decidido hacer eso. No es que Dios los ha mandado. Lo que Dios ha hecho ha sido permitir que estos hagan lo que iban a hacer para conseguir lo que él buscaba, que era el castigo de su pueblo. Permitió. Por eso es que ellos actúan, pero no sabiendo que Dios los está utilizando. En su corazón está hacer el mal, arrasar con todos. Entonces Dios permite que eso pase para conseguir lo que él buscaba. Esto lo vemos clarito. La semana pasada también se predicó sobre José. ¿Se acuerdan? De la vida de José. Cuando vuelve
cuando vienen los hermanos de José a buscar alimento a Egipto, José los reconoce. ¿Se acuerdan? Los hermanos primero iban a matarlo y después deciden venderlo como esclavo. Cuando pasan años, la cuestión es que José pasa a ser el segundo en Egipto y es un jefe. Y hay hambruna en todo el pueblo, en toda la zona, entonces vienen estos a Egipto, su familia, sus hermanos, a buscar alimento, y José los reconoce, pero ellos a él no. La cuestión, cuando ya se da a conocer que soy José, les dice, Dios los ha utilizado a ustedes, vendiéndome, para que ahora no se mueran de hambre. Entonces, el corazón de los hermanos era malvado, querían matarlo primero, y después dijeron, bueno, no lo matemos, lo vendamos. No es que Dios hizo que hagan el mal, Dios permitió eso para conseguir después que su pueblo, lo que iba a ser su pueblo, el germen de su pueblo, tenga alimento. Dios así actúa, utiliza lo que Él quiere, lo utiliza, pero no a nadie le fuerza a hacer el mal, al contrario. Bien, vamos al siguiente pasaje, vamos al 20. Acontecerá en aquel tiempo, empieza el pasaje diciendo eso, acontecerá en aquel tiempo. En el Antiguo Testamento, cuando vemos esta frase, acontecerá en aquel tiempo, es profecía. Es profecía. Esto es algo que va a venir. Y es algo que va a venir y que es bueno. Es buena noticia. Si lo dijimos de otra forma, podemos decir es evangelio. Buenas noticias. Eso es, cada vez que dice la Biblia, acontecerá en aquel tiempo, son buenas noticias que van a venir. Acontecerá en aquel tiempo. No sé por qué siempre me suena mal, acontecerá, como si me faltase una sílaba. Acontecerá. Que los que hayan quedado de Israel, aquí cuando habla en el original está hablando de remanente. Remanente. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Profecía, profecía. Las profecías de Dios, en estos pasajes, pueden ser para ellos mismos, que lo van a vivir, como por ejemplo lo de antes, que unos capítulos más adelante ellos mismos lo vieron. Puede ser para un futuro, que aún puede ser incluso nuestro futuro, o puede ser las dos cosas. Puede ser algo que van a vivir ellos, pero a su vez está haciendo alusión a otra cosa que se va a vivir en un futuro. Esas son las opciones. Entonces aquí están pasando las dos cosas. Por un lado, a ellos les va a pasar que van a volverse a Dios. Pero también está haciendo una alusión al futuro. Todo este pasaje es una alusión al futuro. El pueblo asirio viene del norte. Si leemos Apocalipsis, cuando vamos a hablar de la guerra final, la guerra del Armagedón, va a ser una batalla contra un ejército que viene del norte. Entonces, eso es lo que se está profetizando aquí también, que va a pasar eso. Y un remanente de los judíos se van a volver a Dios. Esto es interesante. Es un remanente de los judíos que se van a volver a Dios. Y este pasaje dice, aquí dice, sino que se apoyarán con verdad en Jehová el Santo de Dios. En el original está al revés. Y dice, se apoyarán en el Santo de Dios en verdad, que me suena a mí un poco mejor que con verdad. Se apoyarán en verdad.
en verdad. Los estudiosos del Antiguo Testamento dicen que esta verdad se está refiriendo en general a la palabra de Dios. Se apoyarán en la palabra de Dios y en particular en la profecía. En la profecía. El remanente va a volver y se van a apoyar en la verdad de Dios. Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. Y dice Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todo eso está profetizándose aquí. Esa libertad que ya vamos a seguir viendo, ya viene la profecía de la libertad. Pero la clave está en apoyarse en la verdad. Apoyarse en la verdad. Antes hablábamos de soberbia. Cuando hablamos de soberbia, decíamos, dejamos a Dios de lado, que es lo que Dios aborrece. Dios está esperando que nosotros dependamos de Él, que nos apoyemos en Él, que nos apoyemos en la verdad, que es su palabra. Y esa verdad nos va a hacer libres. Él espera eso de nosotros. Eso es lo que Él está esperando. Eso es lo que a Él le mueve. Eso es lo que a Él le mueve. Verso 22, ¿no? O 21. No, 21. El remanente volverá. El remanente volverá. Es una frase también interesante. El remanente volverá. Es una frase que se utilizaba mucho para ellos como una frase de ánimo. El remanente volverá. El remanente volverá. El hijo de Isaías, el primer hijo, el mayor, se llama el remanente volverá. No me acuerdo cómo es la palabra, el nombre, algo así como Sher Hashub. El remanente volverá. Que Isaías antes se encontró con el rey y le dijo, este es mi hijo, el remanente volverá. Todo este pasaje muchas veces está haciendo alusión a cosas anteriores, porque así es como se mueve Dios, porque así es como se mueve la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, Dios dice, recuerden esto, recuerden esto, recuerden esto. Eso es lo que va a mover la fe. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá a Dios. Aquí hay implicancia de arrepentimiento. Arrepentimiento. Un pueblo que se había ido de Dios, se había ido hacia dioses paganos. Entonces aquí lo que está diciendo es, ese remanente va a volver a Dios, se va a arrepentir de lo que estaban haciendo. Y el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. El Dios fuerte es otra mención hacia atrás. El capítulo anterior de Isaías es cuando dice aquello tan conocido, un niño nos es nacido, ¿se acuerdan? Y será llamado, entre otras cosas, Dios fuerte. Otra alusión al Señor Jesús. Y el remanente volverá a ese Dios fuerte. 22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. La destrucción acordada rebosará justicia. Esto es lo que Dios busca. Habíamos empezado con que Dios se estaba quejando de la injusticia de su pueblo. Entonces dice, después de esto, el remanente volverá y habrá justicia, que es lo que Dios quiere. Habrá justicia. 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Vamos a 4. Por tanto, Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá
y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Toda esta predicación para mí ha surgido a partir de sí. Antes Dios le llamó a su pueblo hipócrita, traicionero, cuando ya pérfido, hipócrita, traicionero. Y ahora dice, pueblo mío. Algunos autores dicen, hijo mío. Qué cambio, ¿no? Qué cambio de expresión. Hipócrita a hijo mío. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Como digo, principios. Mucha gente dice, hay una frase muy conocida entre los evangélicos. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Lo han oído, ¿no? Y mucha gente cuestiona. Eso no está en la Biblia. No, eso no está en la Biblia. Pero eso es un principio que se extrae de la Biblia. Y aquí está clarito. Dios detesta el pecado, lo está diciendo, pero le dice al pueblo, hijo mío, con amor. Yo me voy en mi cabeza al hijo pródigo, al padre, el hijo tal cual el pueblo de Israel, ha dejado a su padre, no se fía, ya no está bajo su padre, está bajo su dinero. Ese es su ídolo. Él va con su dinero y dice, soy el rey del mambo, como el rey de Gasto, casinos, mujeres, droga, alcohol, comidas. Y cuando se queda sin nada, dice, ¿y ahora qué? Aquí estoy yo revolcándome entre los cerdos para comer su comida. Estoy como pisado el lodo. Y dice, yo me vuelvo a mi casa. Y ahí el padre podría haberle dicho, no sé, tú ya no, de aquí no tienes nada que ver ya. Ya te has ido, ya has decidido tu vida, ya te has ido. Pero ante el arrepentimiento, el padre lo recibe con un abrazo, le pone un anillo, le hace una fiesta porque el hijo ha vuelto. Ese es Dios. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y este es el Dios que aún con este pueblo al que le llama pérfido, hipócrita, traicionero, también está esperando que se arrepientan y que vuelvan a Él. Eso es lo que Dios está haciendo, está esperando. Verso 25. Mas de aquí a muy poco se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como lo hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vuelve otra vez al rey de Asiria, diciéndole, de aquí a poco va a ser destruido. No les dije por qué yo me fui a predicar con este versículo. Se me fue de la cabeza. Dios, hablando de frases que decimos, Dios tiene el control. Siempre decimos esta frase, Dios tiene el control. Aquí se ve claramente. Un pueblo gigantesco, imagínense como que venga Estados Unidos, Kate no lo quiera, con sus cañones, sus lanzamisiles, todo nos rodee
Y nosotros decimos, ay, madre mía, ¿esto qué es? Y Dios nos dice, no teman de Estados Unidos. No teman, porque yo tengo el control. Eso es lo que le dijo a estos. Eran unos gigantes, era el imperio dominante a Siria en el mundo conocido en ese momento. Eran lo más grande que había. Y Dios les dice incluso, les van a dar leña, les van a dar con mi vara. Pero dice aquí, no teman de ellos. Uy, esto para mí fue una lección tremenda, tremenda lección, porque saco el concepto, saco la enseñanza para mi vida. ¿Quién es Asiria? Cada uno sabe quién es su Asiria. Mi falta de trabajo, mis malas notas, mi quedarme sin casa, mis agobios en el día a día. Cualquiera puede ser tu Asiria. Porque Dios puede utilizar cualquier cosa, o cualquier persona, cualquier circunstancia, porque Él quiere que vuelvas a Él. Entonces, cualquier circunstancia puede ser tu Asiria. Y claro, nos parecen inmensas, inmensas. Pero Dios dice, no temas, no temas. Como Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, tendréis muchas Asirias, pero no teman, yo he vencido al mundo. Él está por encima de todas las cosas. Lo que Dios quiere es, otra vez, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Yo quiero ser el centro de tu vida. Yo quiero estar gobernando tu vida. Y todo te va a ir bien, como le dijo a Josué. Todo te va a ir bien. Pero quiero que dependas de mí. ¿Qué quieres a cambio? Adoración. Acción de gracias. Eso es lo que Él está esperando de nosotros, solamente. Pero que nosotros dependamos de Él. La soberbia no tiene lugar delante de Dios. No tiene lugar. Cuando nosotros aprendemos que no somos nada sin Él, necesitamos de Él, que estamos bajo su manto, bajo su mano, ahí es cuando Dios dice, buen hijo, estás moviendo mi corazón. Que el Señor bendiga su palabra.